¿Sabías que en la Sierra Sur de España se encuentra un pueblo que existe antes de la época romana? Con ustedes, el Saucejo. Así que acompáñenme a este hermoso recorrido por este hermoso pueblo. Un pueblo más escondido aquí en Sevilla, gente. Así que vamos con el video. Bueno amigos, y vean qué espectacular ese monumento. La verdad que estaba buscando información, pero no me aparece el nombre de este monumento. Bueno, lo que sí me salió la información que representa realmente la agricultura, la ganadería o a lo que se dedican las personas en este lugar, en este pueblo. La verdad que es bien imponente, realmente tiene su respectivo escudo ahí. Muy bonito, la verdad, muy distintivo y le da ese realce, ¿verdad? Espectacular, ahí podemos ver, ahí sale la información, se ve borrosa realmente, no se puede leer. Vean esas florecitas ahí, qué bonitas realmente, un color ahí moradito. Vean ese toque bonito a este monumento realmente. Y ahí está, aquí podemos ver parte de lo que es la entrada de este pueblo. Ahí al fondo hay un bar, dice, y restaurante que se llama Los Sauces. Y es una rotonda completa, muy bonito. Y para allá pues ya justo ahí derecho ya está el centro de este pueblo. Bueno familia, aquí vamos caminando, estamos justamente en el centro de este pueblo maravilloso. La verdad que también, como todos los pueblos que hemos visitado en esta Sierra Sur andaluza, realmente pues tiene su toque, ¿verdad? Tiene su toque colonial, ¿no? Y la verdad pues sí tienen algo parecido, ¿no? En el aspecto de los colores blancos que resaltan en la fachada de las casas y sus calles también empedradas. Así que eso le da ese toque colonial a todos estos pueblos andaluces. Así que la verdad me siento muy complacido de mi parte poder estar aquí por primera vez en este pueblo que se llama el Saucejo, aquí en Sevilla, ¿verdad? Así que acompáñame a este bonito recorrido para que juntos podamos descubrir de este bonito pueblo, el Saucejo, gente. Así que vamos, qué bonito, la verdad, vean, ahí está, sus calles empedradas, podemos ver la fachada de las casas, como antes les dije, y qué bonito, vean, se ve la antigüedad de estos bonitos pueblos realmente, gente. Vamos a seguir caminando por aquí, vamos a llegar porque aquí está la iglesia, aquí está la iglesia del pueblo, ahí podemos ver, aquí está la iglesia, hemos llegado, como ese color que lo caracteriza, ¿no? Blanco, amarillo, así que muy bonito, aquí podemos ver, ahí está, y dice consejería, turismo, ahí está lo que puedes encontrar realmente en este pueblo del Saucejo. Ahí está, bueno, es mucho leer, hay bastante información realmente, y están estos bonitos árboles aquí que le dan ese toque maravilloso. Y aquí está la iglesia, gente, ahí podemos ver, igual que las otras de los otros pueblos. Ahí está, iglesia San Marcos Evangelista, y ahí está, y habla un poco de la historia de la iglesia. Así que bonito, gente. Bueno, gente, y como les he dicho en los otros videos, eso es lo que me encanta, ver esas palmeritas ahí. La verdad que le da ese toque maravilloso a este lugar. Seguir caminando ahí, aquí continúa también las calles empedradas. La verdad que está muy bonito el pueblo. Vean esto que dice aquí, qué bonito. Es como restaurante, creo, ¿no? Me imagino. Bueno, gente, me ha encantado este pueblo. La verdad que se siente eso antiguo, ¿verdad? Eso que se impone en estos pueblos. Así que muy bonito realmente, o sea, me ha encantado. Vean, ahí está la iglesia a mis espaldas. Vamos a hacer un giro por acá. Vean qué bonito, ahí está. Qué bonito, la verdad, gente, poder mostrarles estas maravillas que tienen estos pueblos encantadores realmente aquí de esta provincia de Sevilla, gente. Amigos, y vean qué bonito este edificio, la verdad que se ve que está bien cuidadito. Ahí podemos ver, qué chulada, bien pintadito, bien limpito la entrada. O sea, qué bonito, y vean la fachada que tiene. Qué lindo, la verdad. Me gusta porque se ve muy limpio, muy ordenadito. Se ve que lo han cuidado bien este edificio. Amigos, la verdad, qué espectacular esta calle, por ejemplo. La verdad que te da como una paz, una tranquilidad, y siento como que te remonta, ¿no?, a ese tiempo antiguo, ya que recordemos que en estos pueblos de Sevilla predominaba desde el Imperio Romano, musulmanes, hasta que llegaron los cristianos a este lugar.
pero cuentan que desde hace más de 2000 años prácticamente, ya existían aquí personas que vivían en este lugar realmente, ¿me entiendes? Entonces empezaron a establecerse en estos previos. Imagínate, antes del Imperio Romano ya comenzaron personas a vivir a este lugar con pequeños asentamientos, pero ya se... Una cosa, siempre hay motocicletas aquí en estos pueblos, siempre me han interrumpido, pero bueno, no pasa nada, gente, no pasa nada. Estaba inspirado, ¿no? Contándoles, pero bueno, no pasa nada, hola. Pero bueno, como les estaba diciendo, hace más de 2000 años que en estos lugares, en estos pueblos, y el Saucejo pues no se queda atrás. Comenzaron pequeños asentamientos, imagínense, como les dije, hace más de 2000 años pequeños asentamientos en este lugar. Así que desde antes que el Saucejo existiera, ya habían personas viviendo en este bonito lugar, gente. Así que un dato para que lo archiven ahí en su cabecita. Saludos, gente. Qué bonito, gente, la verdad, poder mostrarles estos pueblitos escondidos aquí, donde nadie ha venido a grabar estos pueblos realmente. Así que yo les dije y les fui sincero a ustedes. Yo les dije, voy a ir a pueblos escondidos, a lugares donde nunca nadie ha venido a grabar. Pero vean qué chulada, es que esto es hermoso, o sea, realmente, vean esta casa. Aquí para que ustedes entiendan, por ejemplo, vamos a usar de ejemplo esta bonita casa. Desde ahí hasta acá, donde comienza lo blanco, esa es una casa realmente. Prácticamente tiene como 3 plantas realmente, vean. Tremenda casa, y muy lujosa realmente, o sea, bonito. Y la verdad que está bien cuidada también. Realmente es como el Rådhuset que le llaman allá en Suecia. Más o menos así, pegaditas aquí las casas. Así que les digo esto para que ustedes pues distingan y vean esta belleza que está ahí. Aquí está, vean, espectacular. Un clásico, señores. Vamos a acercarnos, vamos a ir cerca de él. Es un Renault 4TL, vean, clásico de clásico. Qué lindo, la verdad. Y nosotros hemos entrado aquí realmente justo en el corazón de este pueblo. La verdad que tiene mucho que ofrecer. Todos los pueblos en sí tienen su encanto, lo que lo hace al pueblo distinguible, ¿verdad? Porque su fachada, sus casas, sus calles, todo su gente se parece, ¿me entiendes? Pero lo que lo hace distinguible es realmente su encanto. Y eso es lo que tiene cada uno de estos pueblos. Por ejemplo, vean para allá, súper limpio realmente. Felicidades, Saucejo, un pueblo muy lindo. En el sur de España, entre colinas suaves y extensos olivares, existe un lugar donde el tiempo parece avanzar más despacio. Un rincón con historia, tradición y raíces profundas. El Saucejo, en la provincia de Sevilla. Pero para entender realmente este pueblo, hay que viajar muy atrás en el tiempo, mucho antes de que existieran sus calles blancas y su tranquilidad actual. Hace más de 2000 años, estas tierras ya eran testigo del paso de civilizaciones. Muy cerca de aquí se encontraba una importante ciudad romana que conectaba rutas comerciales y culturales. Imagina calzadas romanas cruzando el paisaje, comerciantes, soldados, vida en movimiento donde hoy solo se escucha el viento entre los olivos. Con la caída del Imperio Romano llegaron siglos de cambios, Visigodos primero y más tarde la dominación musulmana, que dejó una huella profunda en toda Andalucía. Durante esta etapa, el territorio que hoy ocupa el Saucejo formaba parte de un mundo agrícola y estratégico, donde el agua, la tierra y la posición lo eran todo. Y entonces llegó uno de los momentos claves de la historia, la Reconquista. Tras siglos de dominio musulmán, estas tierras fueron incorporadas a la corona de Castilla, pero la historia no fue inmediata ni sencilla. Durante mucho tiempo, esta zona quedó prácticamente despoblada, expuesta a conflictos y a la inestabilidad de una frontera recién conquistada. Bueno, gente, y fue más adelante cuando comenzó la repoblación, dando lugar a pequeños núcleos rurales que dependían de localidades más grandes. En el caso del Saucejo, su destino quedó ligado durante siglos a unas ciudades más importantes de la región en aquel entonces. Durante generaciones, el Saucejo fue creciendo lentamente, como tantos otros pueblos andaluces, a base de esfuerzo, agricultura y comunidad.
Sus habitantes trabajaban en la tierra, especialmente el olivar, que poco a poco se convirtió en el alma económica y cultural del lugar. Amigos, y no fue hasta el siglo XIX cuando ocurrió un cambio decisivo. Tras años de dependencia, el Saucejo consiguió su independencia administrativa, marcando el inicio de una nueva identidad propia. A partir de ese momento, el pueblo dejó de ser solo un territorio dependiente para convertirse en una comunidad con voz propia, con su propio camino. Y así, entre historia y tradición, el Saucejo fue construyendo lo que es hoy, un pueblo tranquilo, de calles encaladas, donde cada rincón guarda recuerdos del pasado. Pero quizás lo más importante del Saucejo no está solo en los libros de historia, sino en su esencia, en la forma de vida pausada, en el sonido de la campana, en el olor a campo, en las historias que aún se cuentan. Porque hay lugares que no necesitan ser grandes para ser importantes, lugares donde la historia no se impone, sino que se siente. Y el Saucejo es, sin duda, uno de ellos. Así que la próxima vez que mires un mapa y busques algo diferente, recuerda este nombre, porque el corazón de la Sierra Sur sevillana hay historias esperando ser descubiertas. Bueno, y continuando aquí con nuestro recorrido, aquí en este pueblo de Saucejo hemos llegado en esta hermosa plaza realmente. Pero muy bonita esta plaza, la verdad que aquí justamente en esta plaza está el ayuntamiento. Voy a mostrarles ahí. Siempre he notado que ese color predomina aquí, el amarillo y el blanco. Y como en los corrales o en el pueblo también de Martín de las Jaras, es así el ayuntamiento. Pero bueno, vamos a dar un giro por acá para que ustedes puedan ver. Espectacular y maravilloso. Bueno, este pueblito, vean, el Saucejo, que tiene sus respectivas banquitas también para que las personas se vengan aquí a pasar una tarde agradable. Vean aquí. Imagínense vivir en Suiza. Bueno, imagínense vivir en Suecia y perderse de esto, de estos atardeceres, de esto tan bonito. Vean, familia, es espectacular realmente. Envidio a las personas que viven en este lugar porque hay bastante tranquilidad, bastante paz, como personas también, así como nuestro buen amigo Juan, que fue muy hospitalario, nos mostró su vida, su familia. Tuvimos la oportunidad de compartir también con sus padres. De hecho, que nuestro buen amigo Juan nos habló un poco de su vida, ¿verdad? Y eso es algo que es bonito recalcarlo, ¿verdad? Porque las personas aquí realmente te dan esa confianza, para que de ser accesible contigo y poderte mostrar muchas cosas, ¿verdad? De estos pueblos escondidos, de esta maravillosa comunidad autónoma andaluza, gente. Así que qué maravilla poder estar aquí y compartirles a ustedes esto tan bello de este hermoso lugar, gente. Imagina ese casino, dice La Unión, fundado en 1923. Bastante antigüedad tiene. Y aquí es donde se concentran los negocios. Hay una clínica, allá podemos ver, ahí dice, hay un bazar y kiosco Posterito se llama, dice. Y bueno, la verdad que sí, estamos en el corazón del pueblo. Vean qué lindo. La verdad que muestra esa tranquilidad. Qué lindo, qué maravilloso, gente. La verdad, muy bonito. Que me gustaría vivir aquí en el Saucejo, 100%. Que sí, gente, la verdad que lo recomiendo, la verdad, un pueblo espectacular, que colonial realmente. Vean esta calle aquí empedrada, vean qué bonito, es realmente maravilloso. Y algo que siempre me gusta resaltar en los lugares que visito, me gusta porque se ve muy limpio, bastante limpio realmente. Y eso es algo que resaltar, así que felicidades a todos los sauceños, yo creo que así se dice, ¿verdad? Yo creo que así se le puede decir a la gente del Saucejo. A todos los sauceños, felicidades, porque tienen un pueblo muy limpio, ¿verdad? Así que la verdad que eso da ese plus a todos los pueblos. ¿Sí o no, mami? ¿Qué te ha parecido el pueblo del Saucejo? ¿Cómo lo viste? No, está muy bonito, me gusta, siempre me han gustado los pueblitos. Sí. Y pues nada, la gente es muy amable. La gente es muy hospitalaria, muy amable. Encontramos a un chico que nos mostró algo tan íntimo que es su casa. Está muy bonito el pueblo. Muy tranquilo. Me gustó. Realmente venimos a este pueblo sin buscar nada. Yo le dije a él que llegáramos al pueblo y que nos metiéramos a aventurar, a conocerlo. Pero no traíamos una guía.
Entonces, pero sí nos sorprendió mucho, la verdad que sí. Bueno, excelente. Sí. Bueno, saludos ahí, mami, a todos los que nos ven. Saludos a todos los que nos están viendo y denle en seguir a la página para que se les esté mostrando más contenido de estos hermosos pueblos de Andalucía. Bueno, ahí está, seguirles mostrando, cuento con su apoyo. Gente, yo he visto que están viendo mis videos, pero no se están suscribiendo a mi canal. La suscripción es totalmente gratis. Vayan, denle clic y suscríbanse directamente. La suscripción, vuelvo y repito, es gratis. Denle me gusta, denle a la campanita de notificaciones, compártanlo con sus amistades y amigos para que la comunidad de Catracho Nórdico pues siga creciendo y poderles mostrar más pueblos y lugares bonitos, no solamente como el Saucejo, sino que en otras ciudades, otras provincias de España e incluso, me atrevo a decir, en otros países aledaños a España. Claro. Así que esa es la misión, mi objetivo principal de que es tu canal, Catracho Nórdico. Gente, saludos. Chao. ¿Qué le parece? Fuente Las Tres Mujeres. Me imagino que su nombre hace referente a estas llavecitas, que son tres. Y están tirando agua todo el tiempo, ¿eh? Tan chulo, ¿eh? Para refrescarse un rato, ¿eh? Ey, fresquita el agua. Lindísima, chulada, justamente cerca de la iglesia podemos ver. Ahí está, chulada. Las pequeñas gradas y llegamos a otra placita más con ey, qué lindo este árbol, está chulo, parece de esos arbolitos realmente en los dibujos, bien hechito. Bueno, y con estas banquitas aquí, de verdad que está bastante refrescante, hasta sueño, qué rico. Hay un sol, gente, exagerado, está bárbaro. O sea, imagínense que, bueno, aquí igual ya entró la primavera también, pero no ha llegado el verano, no ha llegado. Imagínate cuando llegue el verano, o sea, y ahorita se siente la calor. Estamos habrá unos 28 grados ahorita y se siente porque aquí es muy seco. Cuando venga el verano y pegue con todo, va a ser una calor tremenda, seguro, a la que hace aquí. Pero qué linda esta placita, la verdad que es muy acogedora, ¿no? Para estar aquí conversando, tirando el chismecito del día. Es fantástico, No, muy lindo. Y allá se puede ver, allá está la iglesia. Chulada, gente, chulada. Por todo esto hay negocios también. Hay bastantes negocios en este lugar. Bastante. Puedes encontrar de todo un poco. Hay supermercados, tiendas, zapaterías, relojerías. O sea, me ha gustado el Saucejo. La verdad que muy buena impresión realmente. Está chula esta placita, Otra plaza más que me he encontrado aquí. En el Saucejo, Sevilla, gente. Está bonita, ¿no? La casa, ¿no? Pequeñita, pero bonita. Y qué rico, fresquito, La verdad que los árboles dan esa frescura que necesitamos. Ven, ahí está. Arbolitos. Bien puestos, chulada, gente. Chulada. Por ahí el teatro municipal dice Alberquilla. Está cerrado. Bueno, vamos a seguir caminando por acá. Seguimos recorriendo las calles preciosas de estos pueblitos encantadores, gente. La verdad que me han gustado, me ha llamado bastante la atención. Tiene de todo, ve, aquí hay otra placita. Hay bastantes plazas de estas, así pequeñitas, con arbolitos y todo. Y con sus banquitas ahí. Vean esta, ahí se sienta uno en la tarde, tranquilito. Chulada, gente. Y vean esta, será un piolín. ¿Cómo se llama eso? Hola, ¿Piolín? Qué lindo, Está bien lindo, Pero no le gustan las cámaras, yo creo. Ahí lo tienen en una ventana de la casa. Vean la calle ahí, desolada en su totalidad. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir avanzando después de ver ahí a Piolín en vivo y en directo. Gente, yo creo que no voy a alcanzar a subir todo lo que es en este video. Yo creo que voy a tener que hacerlo en dos partes porque es bastante contenido realmente de aquí, de este pueblo de Saucejo. Pero ustedes pendientes, ustedes tranquilos, sigan pendientes nomás del canal Catracho Nórdico para llevarle, ¿verdad? Las dos partes de este video, ¿verdad? Así que ustedes pendientes nomás, porque la verdad que se me hizo bastante largo. Y yo que parezco loro hablando todavía. Pero bueno, es bonito poderles llevar e informar de todo esto maravilloso que tiene estos bonitos pueblos, gente. Y a mí me gusta realmente mostrarles a ustedes, ¿verdad? Así que corre vídeo, gente. Bueno, gente, y por este otro sector, realmente de este pueblo del Saucejo, vean qué espectacular me he encontrado aquí con dos filas de puras palmeras, gente. De verdad espectacular, me encanta. Y vean ese cielo azul, hace el contraste espectacular, gente. O sea, esto es lo bonito que podemos encontrar en estos pueblos realmente muy lindo, gente. Vean
Qué bonito. Este es como un bulevar, porque aquí pasan los carros y todo eso. Y me llamó la atención porque se ve bonito. Muy, muy lindo, gente. Vean, ahí está las palmeras, bien altas. Y vean aquí, ahí está la calle. Muy bonito. Y el pedazo de casas que hay aquí, ¿eh? Por ahí están construyendo otra. Y por este otro lado ahí, más casa, ¿eh? La zona exclusiva, yo creo, ¿eh? Muy lindo. Bueno, amigos, y para continuar mostrándoles realmente estos lugares maravillosos que hay por aquí, por esta sierra sur de España, la verdad que me he venido hacia un mirador que también pertenece al pueblo del Saucejo. Así que vamos, acompáñenme por aquí para mostrarle. Wow, es espectacular realmente lo que mis ojos están presenciando. Realmente, o sea, es un paisaje maravilloso. Se puede ver normal lo que son los cultivos o la plantación de olivo, ¿verdad? Pero te ven la sabana, la llanura, se ven los cerros al fondo, se ven los aerogeneradores, o sea, espectacular realmente. Y presenciarlo con nuestros propios ojos realmente es algo espectacular, gente. Así que muy bonito lo que estamos viendo, muy bonito lo que nos encontramos en estos pueblos maravillosos. Qué lindo, gente. La verdad que se respira algo tan maravilloso. Voy a darle vuelta a la cámara ahorita para que ustedes puedan ver también. Bueno, ahí está. Qué bonito y espectacular este paisaje, gente. La verdad, muy, muy lindo. Vamos a acercarnos por aquí un poquito. Ahí está. Estamos en contrasol, pero no sé si logran apreciar ahí. Se ve unas tremendas montañas allá a lo lejos. Tremendo, la verdad, muy, muy lindo. Muy maravilloso. Y este es el mirador aquí. Esto pertenece mismo al Saucejo. Aquí también puedes dejar tu coche si vienes en coche, ¿no? Y por aquí es como un parque realmente, ¿no? Aquí podemos ver, hay arbolitos. Está el famoso sauce también, ¿verdad? Que hace honor al nombre del pueblo, ¿verdad? Así que ahí podemos ver al fondo, ahí hay banquitas, andan familias con sus perritos. Y se vienen aquí una tarde a correr, a entrenar, hacer gimnasio, ¿verdad? Y ahí podemos ver, dice Mirador La Lastra, así se llama, Mirador La Lastra, el Saucejo, vean, ahí está. Vamos a leer aquí rapidito. La comarca de la Sierra Sur se encuentra enclavada al suroeste de la provincia de Sevilla. Su esbelta orografía, compuesta por extensas elevaciones y sierras, caracteriza la comarca, donde encontramos las mayores alturas de la provincia, el Terril con 1129 metros y el Peñón de Algamitas con 1100 metros. Espacios idóneos para practicar deportes como la ala, delta o el parapente, la escalada o la espeología. Ahí está. Superficie 91,70 kilómetros cuadrados, altitud 500 metros, 531 metros, río Corbones, distancia capital 102 kilómetros, entidad de población El Saucejo, La Mezquitilla y Navarredonda. Gentilicios saucejeños, o sea que no me equivoqué, ¿eh? Bueno, vamos a seguir por aquí caminando un poquito y ahí está, vean. Según lo que me está diciendo, por allá al fondo, esas que pueden ver allá, a mis espaldas, ahí está, eso es lo que tiene más de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Imagínense, podrán creer. Y es que se nota, la verdad, tremendas peñas, ¿eh? O sea, exagerado. La verdad que tiene bastante, se ve que tiene bastante altitud. Así que, qué bueno, la verdad, poder presenciarlo. Y vean ahí, qué bonito. Bueno, aquí como podemos ver, justamente a la orilla de la autopista principal, que hay bancas, hay personas aquí que se ven en este lugar. Y hay banquitas para venirse a estar. Yo creo que aquí bien se puede grilar, así como decimos nosotros allá en Suecia, ¿no? Grilar, traer su carne, compartir con familia, con amigos, con los niños. En este lugar espectacular, realmente, y venir aquí a pasarla bien, ¿no? Yo creo que una tarde aquí quedaría
pero agradable realmente. Hay arbolitos, palmera y qué más con esta vista espectacular aquí al frente, vean. Con eso, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Vean, qué bonito. Con toda esa plantación ahí de olivos, carretera allá, firme que va a los otros pueblos. O sea, algo espectacular, gente. Amigos, y con estas espectaculares imágenes directamente desde esta Sierra Sur, aquí en España, damos por finalizado este maravilloso video. Si este video te ha gustado, suscríbete a mi canal, dale me gusta y también darle a la campanita de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de los videos que yo voy a estar subiendo en los próximos días en este que es tu canal Catracho Nórdico. Así que familia, pendientes porque les voy a estar mostrando más videos de estos pueblos maravillosos aquí en la comunidad autónoma de Andalucía, desde la provincia de Sevilla, aquí en España. Nos vemos, gente. Dios me los bendiga. Y ahí los vidrios. Chao. Vemos.